hoy en esta santa tarde. Dispongamos nuestro corazón, nuestro espíritu y este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, en esta tarde te pedimos que vengas a abrir nuestro entendimiento. Sabemos con toda claridad que no conocemos todo y por eso es necesario que tú vengas en nuestro auxilio, que abras en nosotros ese discernimiento, que nos acompañes en esta tarde para poder acoger la palabra de Dios nuestro Señor y poder ser partícipes de este gran banquete que ha sido preparado para cada uno de nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas acompañado de tu amadísima esposa, la Santísima Virgen María. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a dar comienzo con esta experiencia que estamos viviendo a través de este desierto. El día de hoy nuestro Señor nos quiere revelar que envió a su Hijo Jesucristo, porque a Él ha venido a liberarnos de nuestros males. Así es que el día de hoy esto se titula Jesús nos libera de nuestros males. Vamos a tomar del libro del Éxodo, el capítulo 3. Es un poquito largo, pero vamos a poner mucha atención porque aquí está la respuesta a muchas cuestionantes que muchas veces tenemos en el camino. Y hoy nuestro Señor viene a abrir nuestro entendimiento. Así es que los invito para que por favor tomen sus sagradas escrituras y vamos a proclamar la palabra de Dios en el capítulo 3. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios que se llama Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó, ¡qué cosa tan extraña! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo, no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor siguió diciendo, claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado, para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le contestó, yo estaré contigo,
Y esta es la señal de que yo mismo te envío. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este monte. Pero Moisés le respondió: el problema es que si yo voy y les digo a los israelitas, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿cómo se llama? Y entonces, ¿qué les voy a decir? Y Dios le contestó: yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés: di también a los israelitas, el Señor, el Dios de los antepasados de ustedes, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todos los siglos. Anda, reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo que ha puesto su atención en ustedes y que ha visto el trato que les dan en Egipto. También me dijo que los va a librar de los sufrimientos en Egipto y que los va a llevar al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, a una tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este pasaje bíblico no es desconocido para los que estamos aquí y para muchos, pero aquí hay algo muy importante. Ustedes se dan cuenta que este texto bíblico de Éxodo 3 comienza con Moisés. Dice que él se encontraba pastoreando a las ovejas de su suegro Jetro. Y lo más importante, hermanos, es que Dios se le revela en medio de en una zarza que estaba ardiendo. Y es para nosotros algo asombroso, ¿verdad? Hemos escuchado, ¿cómo es posible que una zarza esté ardiendo? Bueno, lo que se pretende mostrar y lo que Dios quiere revelarnos a través de este texto es cómo Él va y le dice a Moisés, ¿verdad? Que Él va a ser el liberador de su pueblo, de Israel. Porque Dios ha visto cómo sufren, Dios ha visto la miseria de su pueblo y ha escuchado el clamor. Y entonces Él quiere venir a liberar. La finalidad que Dios tiene para nosotros en este camino del desierto para cada uno es venir a liberar. Es verdad que es una carga pues muy pesada, no es nada fácil, pero sobre todo fíjense la enseñanza cuando Moisés le dice, ¿cómo me voy a presentar? ¿Quién soy yo? O sea, Moisés reconoce, ¿verdad?, su pequeñez y le dice, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le responde, yo estaré contigo. O sea, Dios no le responde, ah, pues tú eres mi hijo. No, Dios le dice, yo estaré contigo. Y esta es la señal de que yo mismo te envío. Porque dice, cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este monte. Y Moisés le vuelve a preguntar, pero el problema es que si yo voy y les digo a los israelitas que el Dios de sus antepasados me ha enviado, ellos me van a preguntar que cómo se llama, que les dé una señal. Y Dios les dice, yo soy
el que soy. O sea, Dios dice, tú vas a hablar en mi nombre y vas a decir que el yo soy te ha enviado. Y le dice que no tenga miedo. Moisés y Jesús, si nosotros lo vemos de esta manera, son dos figuras paralelas para la liberación del pueblo de Israel, para la liberación de la esclavitud de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los dos aparecen en una escena, en un tiempo difícil y muy contradictorio para el pueblo, porque se encuentran en esclavitud. Una esclavitud de todo tipo, porque eran explotados de diversas maneras, ¿no? Y esto, hermanos, nos remonta a nosotros también a una explotación. ¿Por qué vivimos en una esclavitud? Tal vez no nos tienen trabajando, pero nosotros vivimos en una esclavitud porque somos presa de nuestro propio pecado. No estamos atados físicamente, es verdad que no estamos atados de manera física, pero sí tenemos muchas cadenas, ¿verdad? Que no nos dejan avanzar, que nos mantienen en la oscuridad. Parecería como que vivimos en cuevas. Entonces, tanto Moisés como Jesús son escogidos por Dios como esos liberadores. Y los dos van a luchar con una valentía por la misma causa, por liberar. Quiere decir que tanto Moisés como Jesús se parecen mucho, ¿verdad? Es verdad que Jesús es el Hijo de Dios, es el enviado, es el Verbo encarnado y estuvo aquí en la tierra. Pero esto a ellos, a estas dos figuras, tanto a Moisés como a Jesús, son esas dos figuras representativas de la liberación de Dios. Dios se vale a través de ellos. Y esto también hace con nosotros. Dios se vale de nosotros. Cuando te preguntas, ¿por qué a mí? Ahí está, Dios está valiendo de ti. Nunca vamos a poder hacer esa comparación de que somos como Jesús, que somos como el Hijo de Dios, porque eso jamás, ¿verdad? Pero somos esa figura también de la cual, así como Dios se le reveló a Moisés en una zarza ardiente y le dice, quiero que vayas y liberes a tu pueblo. A veces también nosotros sí nos sentimos inmerecedores. ¿Por qué yo? ¿Yo quién soy, no? ¿Y yo quién soy para presentarme ante estos hermanos y sacarlos de esa esclavitud en la que viven? Y Dios viene y nos dice, es que yo estaré contigo. Yo estoy contigo. Tú sigue caminando. Y debemos de recordar que tampoco para Moisés fue fácil, ¿no? Para Moisés no fue fácil llegar y decir, sí, ya vine, ¿no? Me envió su Dios de los antepasados. O sea, nosotros cuando muchas veces nos presentamos y le queremos hablar a alguien de Dios, de la palabra de Dios, nos ven como bichos raros y dicen, ¿y tú quién eres, no? O sea, ¿tú en nombre de quién vienes a hablar? ¿Qué te da ese valor para hablar de esta manera? Entonces, esto, hermanos, esta es la misión para cada uno de nosotros. Y fíjense, si nosotros lo vemos también de esta manera, en el Evangelio de Lucas, también se traza un paralelo entre la infancia de Jesús y la de Juan el Bautista. Y en el Evangelio de San Mateo se traza otro paralelo entre la infancia de Jesús y la infancia de Moisés. Son muy similares. Porque si nosotros lo vemos desde el Nuevo Testamento, la creencia era que el Mesías, o sea, el liberador de los últimos tiempos, sería también un nuevo Moisés. Y este nuevo Moisés
realizaría signos y milagros como Moisés. Se decía que el primer liberador, que era Moisés, el primer liberador era Moisés, el último iba a ser el Mesías. ¿Y quién era el Mesías? Jesucristo. San Mateo presenta en su evangelio, presenta a Cristo como el nuevo Moisés, que a esta misma semejanza que el primero, da también una nueva ley en la montaña. Cuando dice, cuando da el sermón del monte, que son las bienaventuranzas, también lo da Jesucristo. Lo da en esa montaña, ¿no? Entonces, fíjense, cómo la vida tanto de Moisés como la de Jesús son paralelas. Recordemos que cuando Moisés iba a nacer, el faraón es informado de este nacimiento, ¿no? ¿A través de quién? De los magos. Y de la misma manera, cuando Jesús iba a nacer, Jesús en el tiempo de Herodes, también es informado. Y también se entera por los magos acerca del último, del definitivo liberador que iba a ser Jesucristo. Entonces, tanto el faraón en el tiempo de Moisés como Herodes en el tiempo de Jesucristo se atemorizan, ¿no? ¿Por qué? Porque sabían que a través de ellos venía la liberación de su pueblo y comienzan a perturbarse. Son dos figuras en diferentes tiempos, pero llevan una vida muy paralela y la misión era la misma. Entonces, tanto el faraón como Herodes determinan la matanza de criaturas. ¿Por qué? Pues no les convenía, ¿verdad? Que ni Moisés ni Jesús vivieran, porque ya había sido anunciado que eran los liberadores del pueblo de Dios. Entonces, a toda costa iban a tratar de impedir. ¿Qué semejanza, qué similitud tiene esto en nuestros tiempos? ¿Qué tiene que ver con lo que yo estoy viviendo? Pues que la obra de Dios siempre va a buscar frenarse, que no se lleve a cabo y se nos van a presentar 1000 dificultades. El enemigo sabe, se le ha anunciado que Dios ha tomado a uno de nosotros como un instrumento para venir a liberar a su pueblo. En este caso, ¿quién es tu pueblo? Tu familia, tu matrimonio. Entonces, tienes muchas cuestionantes, ¿no? Imagínate, pero Dios te ha enmendado algo y te ha dicho, oye, Rosita, tú vas a venir a liberar a tu pueblo, a tu familia, ¿no? Oye, Ceci, imagínate, Ceci, que se te apareciera nuestro Señor en una zarza ardiente, ¿no? Qué desconcierto. Tal vez Dios no se nos ha aparecido en una zarza ardiente, pero sí de otras maneras, hermanas. Muchas veces decimos, me pasó algo muy curioso, ¿no? Cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos que pudieran suceder. Que hasta a lo mejor a veces decimos, no sé si lo soñé o fue verdad. Pero Dios se revela de diferentes maneras y viene a decirnos, quiero que vengas y liberes a mi pueblo. Y decimos, ¿y quién soy yo, Señor, para que yo me presente delante de ellos? ¿Qué van a decir? ¿No? ¿Y cómo les voy a hablar de ti? Bueno, no te vas a presentar ni le vas a decir, ¿no? Dios vino y me dijo, porque van a decir, ¿Dios? ¿Cuál Dios? Bueno, yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces, fíjense cómo muchas veces, bueno, siempre más bien, la obra de Dios va a buscar ser frenada, que no se lleve a cabo. Porque si no se lleva a cabo, pues triunfo para el enemigo, ¿no? Entonces,
esto sucedió también con Moisés y con Jesús. O sea, aquí los contendientes, digámoslo, era el faraón en el tiempo de Moisés y Herodes en el tiempo de Jesús. Entonces, fíjense, en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Logran lo que ya sabemos. ¿Qué pasa con Moisés? Lo ponen en una canasta para que el río se lo lleve y alguien lo pueda encontrar y se ha salvado. Y ya sabemos la historia. Ya sabemos que sí lo encuentra una mujer que es egipcia, ¿verdad? Y lo cuida, o sea, lo salva de la muerte. Lo salva del faraón. ¿Qué sucede con Jesús? Con Jesús sucede algo similar, ¿no? Cuando están dormidos, se le revela el ángel a José y le dice, toma el niño, toma a tu esposa y váyanse, porque Herodes los está buscando para matarlos a todos, ¿no? Y en particular a este, porque es el Hijo de Dios. Entonces, también ellos logran escapar de esta matanza. Fíjense, cuando a Moisés es salvado, digámoslo de esta manera, el padre de Moisés sabe lo que le va a suceder a su hijo a través de un sueño, también al igual que le sucedió a José. El padre de Moisés también recibió ese mensaje a través de un sueño. Igualmente José recibió el mismo mensaje a través de un sueño, en donde también se le revela a José que Jesús será el Salvador. ¿Por qué? Porque Él iba a venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Este paralelismo, hermanos, si nosotros lo vemos de esta manera, salta a la vista, ¿no? Si nosotros leemos más adelante los siguientes textos del libro del Éxodo, el capítulo 4, a partir del versículo 19 al 23, nosotros ahí vemos cómo después de la muerte del faraón, dice Dios a Moisés, vuelve a Egipto, pues murieron los que tramaban contra tu vida. Y dice que Moisés toma a su mujer y a su hijo y regresa. Y esta misma historia la vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos del 19 al 21. Dice, después de la muerte del rey, Dios habla a través del ángel, levántate, toma contigo al niño y a su madre y marcha a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. José toma a su mujer y a su hijo legal y retorna. Este es el destino del nuevo Moisés. Así como se dio con el primer liberador, así también se da con el último, que es el Mesías, Jesucristo. Jesús es reconocido, ese niño es realmente reconocido como el Mesías, como el liberador, como el esperado y como el profeta escatológico. Fíjense algo yo cuando estaba preparando esto, a mí me sorprende porque Jesús en todo momento no se eleva, el ego de Jesús nunca se eleva, al contrario, ¿no? Jesús es muy humilde y dice por ahí que a Jesús ni siquiera le gustaba hacer ruido, ¿no? ¿Por qué digo esto? Jesús se comparaba con Moisés, como si se viera retratado en él. Tan solo lo podemos ver en Juan 3:14. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Y a los fariseos los acusa diciéndoles, si creyeras a Moisés, me creerías a mí,
porque Él escribió de mí. Pero si no crees en sus escritos, ¿cómo vas a creer en mis palabras? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense, ¿no? Jesús se compara con Moisés. Y dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y así sucedió. Fue levantado en una cruz, ¿no? A través de su muerte, a través de su crucifixión. Entonces, hoy nuestro Señor nos viene a decir que en este desierto, que es un camino, una experiencia de gracia y el camino que nos conduce a la salvación, estamos encontrando, fíjense cómo nuestro Señor nos viene a dar este mensaje. Jesús es el liberador, pero quiere utilizarte a ti para que se libere su pueblo que sufre. Tu cónyuge sufre, tus hijos sufren, todo lo que está a nuestro alrededor sufre. O sea, nosotros no podemos decir que solamente una situación nos afecta a nosotros o al cónyuge, a nuestros hijos, no, hermanos. Esto afecta a la familia. A lo mejor la familia no te lo va a decir, ¿no? Tal cual. Oye, es que mira, esto nos está afectando porque vemos cómo están los niños, vemos tu tristeza, vemos tu angustia, tal vez te vemos enfermo o te vemos enferma, ¿estás bien? Sobre todo cuando toca en la economía. Pero entonces nuestro Señor nos viene a decir que este desierto, en este camino, Él nos quiere liberar. Y se está valiendo de ti como ese instrumento. ¿Para qué? Para poder liberar a su pueblo. Lo hizo con Moisés. ¿Qué de diferencia o qué de diferente tendría o qué de asombroso tendría que nuestro Señor a nosotros nos utilizara como ese instrumento para poder liberar a nuestra familia? Si lo hizo con Moisés, que era una persona común y corriente como nosotros, imagínense, ¿no? Quiere venir a hacerlo también con cada uno de nosotros. Jesús quiere venir y ya ha venido a tu familia a salvar a su pueblo de la opresión en el que estamos, ¿verdad? A través de ese dominio extranjero. ¿Cuál es ese dominio? A través del pecado. ¿Por qué es un dominio extranjero? Porque no está en nosotros, porque no es de Dios, o sea, viene de fuera, viene del mundo. Y Dios ha venido y Dios dice, yo quiero romper esas cadenas, yo quiero liberar, pero sigue caminando, ¿no? Sigue caminando en el desierto. Entonces, Jesús ha venido, hermanos, a liberarnos de la esclavitud en este desierto. Y toma por eso también a Jesús, toma a su Hijo como el gran y el último liberador del pueblo. Jesús toma conciencia y toma una conciencia pública de su papel de liberador. ¿Y sabes en dónde? ¿Dónde sucede esto? En la sinagoga de Nazaret, delante de los maestros. Dice por aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 16 al 22. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y según la costumbre, entró en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos
y proclamar un año de gracia del Señor. Y enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga, todos los ojos estaban fijos en él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No nos queda ninguna duda de que Jesús se proclama él mismo el liberador. Se proclama como ese nuevo Mesías y se compara con Moisés. Fíjense cómo en este pasaje la misión, ¿verdad?, que el Señor viene a encomendarnos a cada uno de nosotros va a ser siempre superior a las fuerzas que cada uno de nosotros creemos tener. Yo en algún tiempo decía, yo no podría vivir una experiencia de esta índole. Yo no soportaría. No soy tan fuerte. Y conforme me fueron pasando diferentes situaciones, me sorprendía porque decía, ¿de dónde me viene esta fuerza? Incluso muchas personas me decían, ¿cómo aguantas, no? Y yo les respondía, es que créeme que no son mis fuerzas, son las fuerzas de Dios. Cuando tú dejas que Dios obre en tu vida y le dices, Señor, ayúdame, fortaléceme, son las fuerzas de Dios. Humanamente no hay una explicación, hermanos. Nuestra razón y nuestros pensamientos no son la razón ni los pensamientos de Dios. Y algo que tenemos que tener muy claro es que no podemos llevar adelante una misión, sea la que sea, sin la ayuda de Dios. Si tú, como hijo e hija de Dios, en algún momento has pensado que por tus propias fuerzas vas a salir adelante o que puedes prescindir de la ayuda de Dios o de la fuerza de Dios, lo único que estás haciendo, esto te está llevando, lo único que vas a asegurar es que tienes el fracaso seguro. No podemos prescindir de Dios. Fíjense, Moisés sabía que él era incapaz de poder liberar a su pueblo. ¿Qué va a hacer una persona contra una multitud? Nada, ¿no? Hasta nosotros podemos verlo y decimos, pero es que yo, ¿qué voy a hacer con una multitud? Son muchas cosas para una sola persona, esto es demasiado, ¿no? Sin embargo, Dios le asegura, yo estaré contigo. Y Dios viene también a decirnos a cada uno de nosotros, yo estaré contigo, yo estoy contigo. En todo momento tenemos que contar con la ayuda de Dios para tener esa capacidad de poder llevarlas a cabo. Cansarás físicamente, pero Dios va a volver a renovar esas fuerzas. Dice la palabra de Dios, correrás y no te cansarás. Tratarán de alcanzarte y no te alcanzarán. Esto es muy importante, ¿no? ¿Qué puede hacer un ser humano? A veces nos demeritamos demasiado. Confiamos mucho en algunas capacidades, en nuestras capacidades como seres humanos, pero demeritamos, cuando Dios nos manda a una misión, demeritamos la obra de Dios en nuestras vidas. Y demeritamos también que Dios sea capaz de transformar el corazón de las demás personas. Entonces, fíjense cómo es la respuesta de Dios, ¿no? Y sobre todo, hermanos, tenemos que tener algo muy claro. ¿Qué es lo que Jesús quiere liberar de mí? ¿Qué es lo que Jesús ha venido a liberar de mi familia? ¿Qué es lo que Jesús va a liberar de mi pueblo? De todo aquello que te está oprimiendo.
de todo aquello que mantiene oprimido a tu cónyuge, de todo aquello que está oprimiendo a tu familia. ¿Por qué? Porque la liberación que Jesús nos ofrece es una liberación integral. No solamente del pecado y de la muerte y del infierno, que es bastante, ¿no? Sino de cualquier injusticia y de cualquier violación sobre nuestros derechos humanos. Escucha bien, viene a liberarnos no solo del pecado y de la muerte y del infierno, sino de cualquier injusticia. ¿Qué injusticia la que tú estés viviendo? Mi cónyuge no está, ni siquiera pasa una pensión. Bueno, Dios va a venir a liberarte de eso y a él, porque él también está siendo preso, ¿no? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón que Dios está con nosotros. Fíjense cómo aquí lo dice, ¿no? Jesús toma ese pergamino, lo desenrolla y comienza a leer. ¿Y qué decía? El Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, Dios está conmigo. Y si tengo a Dios, no necesito nada más. Y algo muy importante también, la liberación que Jesús nos viene a dar alcanza 4 dimensiones sobre cada uno de nosotros. La primera es la física. Esto tiene que ver con todo género de enfermedades y necesidades. Ejemplo, devolución de la vista, Marcos 10 del 46 al 52. Curación de la lepra, Marcos 1 del 40 al 44. Devolución de los movimientos a los paralíticos, Marcos 1:5. Remedio contra el hambre, la desnudez, etc. Esa es física. Liberación psicológica, quitando el egoísmo, los odios, los rencores, siendo alivio para los cansados, los angustiados, los desesperados, etc. Mateo 11 del 28 al 30. Una liberación espiritual viene a liberarnos del pecado y de la muerte. Y una liberación social, reclamando para su pueblo la justicia y el amor. Mateo 6:34 y Juan 13:34. ¿Y por qué o para qué Jesús quiere liberar a su pueblo? Pues simplemente para que los hombres sean ante todo eso, hombres, hombres que fueron creados a imagen y semejanza divina de Dios e hijos de Dios para poder vivir en una fraternidad. Jesús viene a liberar a su pueblo de las injusticias, de las opresiones y explotaciones, de las violaciones contra los derechos humanos que estaban arrebatando a los oprimidos su dignidad humana y divina y aparecían apenas como piltrafas humanas. O sea, no se les reconocía como un hombre. Jesús quiere poner a su gente en el plano que le correspondía. Quiso hacer a cada uno hombres nuevos, libres y dignos. Y esto quiere hacer Jesús en nuestras familias y en nuestros matrimonios. Hacernos hijos dignos de Él. Colocarnos en el lugar y en el plano en el que nos corresponde. Quiere hacernos hombres y mujeres nuevos. Quiere hacernos libres y quiere hacernos dignos. Dice en el Concilio Vaticano II, no podemos invocar a Dios
Padre de todos si nos negamos a conducirlo fraternalmente con algunos hombres creados a imagen de Dios. Fíjense, muchas veces pensamos que la liberación es, ay, la liberación, y escuchamos la liberación, es que tiene un espíritu inmundo. No, la liberación no solamente es espiritual, la liberación es física, psicológica, espiritual y social. A veces tenemos como muy, reducida, ¿verdad? Nuestro criterio. Fíjense, a veces pensamos que, Dios, no, Dios todo lo puede. ¿Y por qué entonces reducimos a Dios a solamente una palabra o un contexto cuando Dios abarca todo? Y además nos viene a decir la manera en que Cristo nos quiere liberar. Cristo, hermanos, liberaba y sigue liberando con su predicación. Quiere decir, con todas las palabras de Jesús, tiene como objetivo buscar la libertad de los oprimidos. ¿Cuál es la predicación de hoy? Déjame decirte que tú y yo ya recibimos liberación, porque estamos disfrutando, saboreando, escudriñando, rumiando la palabra de Dios. Jesús nos libera con sus signos y sus milagros. Y nos libera con su propia muerte y resurrección. Porque murió por nuestros pecados y por nuestra salvación. Y algo más importante, fíjense, y más hermoso. Jesús deja aquí en la tierra, instituye a la iglesia, que la conformamos todos, y la pone como el medio liberador. La iglesia es el medio liberador. O sea, Jesús no nada más ya estuvo aquí en la tierra, hizo su vida pública, tuvo que pasar la pasión, muerte y resurrección y ya, ¿no? No, la misión liberadora de Jesús no acaba con él. Dice Mateo 10, del 7 al 8. Sanad enfermos, les dijo mientras vivía. Resucitad muertos, limpiad leprosos y echad demonios. Y momentos antes de partir de este mundo hacia el Padre, les dijo solemnemente: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Estas son las señales que acompañarán a los que crean en mi nombre. Expulsarán demonios. Demonios son toda clase de esclavitudes y de pecados, hermanos. Hablarán lenguas nuevas. Tomarán serpientes en sus manos, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Marcos 16, versículos 16 y sus siguientes. Hoy el Señor, hermanos, también quiere que su iglesia sea fiel, que tú y yo le seamos fieles a esa misión, ¿verdad? Y aquí está la respuesta. El que estés atravesando un desierto porque hay una desolación en tu matrimonio, no termina ahí, no se reduce ahí. Ay, qué sufrimiento, ay, qué dolor. Tengo que hacer esto porque tengo que liberar a mi pueblo, que es mi familia y mi cónyuge, sí, pero no se reduce a eso nada más. La misión que tenemos como iglesia es ser fieles a esa misión liberadora que Jesús nos encomendó. Ayudar a los demás a sanar, liberar a más presos, a más cautivos, llevar la palabra de Dios, predicar con la palabra de Dios. Tu misión y mi misión no se reduce nada más
¿A qué tragedia estoy viviendo en mi matrimonio? No, esto va más allá. Imagínate que Dios nada más pensó, voy a crear a Mariela y va a vivir una desolación y solamente se va a enfrascar en que su matrimonio se restaure o en que su matrimonio... No, hermanos. La misión de todos nosotros es llevar la palabra de Dios, sanar, liberar, expulsar demonios, dice expulsar demonios. No vamos a hacer exorcismos, pero a través de la oración, como Jesús les dijo a sus apóstoles que esa clase de demonios únicamente salían a través de la oración y el ayuno, sí nos convierte en nosotros, ¿verdad? En esos instrumentos para poder expulsar demonios. Y ya le dice aquí, demonios de toda clase, ¿cuáles? De esclavitud y de pecados. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos fieles a esa misión liberadora. Y nos viene a decir que las injusticias no han disminuido, que al contrario, han ido aumentando en nuestra sociedad, porque vivimos oprimidos, vivimos explotados, siguen creciendo todas estas injusticias. ¿Cuántos abortos? Eso es una injusticia. Matrimonios del mismo sexo. ¿Cuándo, verdad? No son matrimonios. Y nuestros derechos como seres humanos se siguen violando. También hay heridas contra la dignidad humana y el desamor. Sigue el hambre, sigue el desempleo, sigue el desafío ante aquí. Ahora sí que yo quiero obtener algo y no me importa pisotear al que se deje con tal de obtener yo un puesto, con tal de tener el poder. Y si nosotros como iglesia no levantamos la voz, ¿quién lo va a hacer? Imagínense, no va a venir nadie más a decir, ah, yo voy a ayudarlos, no. Tú y yo somos ese instrumento, al igual que Moisés fue el primer liberador, también Dios se está valiendo de nosotros. No porque nosotros vayamos a liberar, lo va a hacer Dios. Y debemos de tener la plena certeza, porque lo dice su palabra, yo estoy contigo. Señor, pero ¿qué les voy a decir? Dios dice, no, diles que yo, el yo soy te manda. Entonces, tenemos que seguir nosotros, ¿verdad? Seguir caminando. El mensaje de hoy, hermanos, nos viene a decir que hay una exigencia en el mundo. ¿Cuál es esa exigencia? De la justicia. De la justicia de Dios, no de nuestra justicia. Por eso la iglesia tiene ese derecho, más digámoslo de esta manera, más bien el deber de proclamar la justicia. Y así como somos profetas que anunciamos, también debemos denunciar. Entonces, no nos podemos quedar solamente en el campo de decir, ay, es que, pues sí, estoy viviendo esta situación en mi matrimonio y pues ya me enfrasqué ahí. Y pues sí, pero te estás olvidando de la misión, o sea, tu misión no solamente se reduce a tus dificultades. Tienes una misión mucho más grande. Alguien más está necesitando de ti. A través de tu oración, a través de tus obras, de tus sacrificios, de tu servicio, a través de tu palabra. Háblale al hermano. O sea, tú puedes ayudar a esa persona de que salga de esa esclavitud. Esa es la misión de nosotros como cristianos católicos, porque somos iglesia. Entonces, esto es lo más importante para cada uno de nosotros. Acojamos la palabra de Dios y pongámonos como María con prontitud. Busquemos hacer la voluntad de Dios, hermanos.
Bueno, pues vamos a terminar y nada más voy a hacerles una pregunta. Quien quiera anotarla lo puede hacer. ¿Qué es lo que más te llama la atención sobre Moisés y Jesús? ¿Qué es lo que más te llama la atención sobre Moisés y Jesús?